Muy bien. Entonces, habíamos eh, aprendido un poquito acerca del principio número 3, que es el contexto histórico-cultural. Es decir, que comenzamos a interpretar la Biblia o a revisar lo que la Biblia, el significado que la Biblia nos comunica, la enseñanza que nos quiere dar, considerando el contexto histórico y cultural. Eh, Mencionamos anteriormente que la Biblia se escribió dentro de una cultura, dentro de lenguajes, con creencias, con un tipo de fe que no necesariamente son los nuestros, hablando específicamente de la fe judía, fe hebrea y la fe judía posteriormente. Y que es importante, para entender la Biblia, es importante considerar este contexto, ¿verdad? Considerar y aprender un poco de la cultura y la historia que se llevó a cabo juntamente eh, en el tiempo donde los autores escribieron lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia, creyendo, bueno, sabiendo y creyendo que Dios trabajó a través de esa cultura, a través de esa historia y a través de todo lo que era propio de ese pueblo, ¿verdad? Que no necesariamente es propio para nosotros y que necesitamos de alguna manera entenderlo de la mejor manera posible para poder entender la enseñanza y aplicar la enseñanza de la Biblia a nuestras vidas. Me gustaría saber si hay alguna pregunta sobre esto antes de que comencemos con el siguiente principio. ¿Alguna preguntita sobre esto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda que haya surgido en las últimas 2 semanas o mientras hacían la tarea? ¿No? Muy bien. Recuerden que el contexto histórico y cultural se puede encontrar en la Biblia. Hay mucho que podemos aprender acerca del contexto histórico, es decir, de la historia y de la cultura se, cuando sucedieron los eventos que nosotros leemos en la Biblia y cuando se escribieron las enseñanzas que nosotros encontramos en la Biblia. Pero hay mucho material externo a la Biblia, como descubrimientos arqueológicos, como historiadores de los tiempos bíblicos que nos hablan un poquito más acerca de la historia y la cultura, de lo cual podemos aprender, ¿verdad? Entonces, a veces es importante saber un poquito más de ese trasfondo histórico-cultural. Vamos entonces a entrar al siguiente principio, que es el principio número 4, ¿verdad? Recuerden que la interpretación es básicamente la ciencia o el estudio que se enfoca en sacar el significado de algún escrito. Eso es lo que significa hermenéutica. Y para hacerlo apropiadamente necesitamos guiarnos por ciertos principios que nos ayuden a extraer o a sacar ese significado o a sacar la enseñanza, básicamente. Eh, y uno de ellos, en este caso, vendría siendo considerar el tipo de literatura que estamos leyendo. En la Biblia vamos a encontrar diferentes tipos de literatura y ese tipo o estilo de literatura va a influir bastante en el significado. Por ejemplo, no es lo mismo una carta como lo es la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos o la carta a los filipenses a un proverbio que viene siendo prosa o poesía, ¿no? No es lo mismo un libro histórico como puede ser Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Samuel, a un libro de los Salmos, que básicamente también es un tipo prosa o poesía. Encontramos mucho acerca de la poesía bíblica o hebrea en el libro de los Salmos,
Entonces, esto va a influir bastante en cómo vamos a interpretar esos dos libros o esos dos tipos de literatura. Pero bueno, vamos a comenzar entonces a leer. Déjeme remover algo aquí de la pantalla que me obstaculiza la vista. Alguien que pueda leer, si puede activar su micrófono y nos ayuda con los primeros 3 párrafos, por favor. Y leemos desde el principio arriba donde dice principio número 4, considerar el tipo de literatura, por favor. Considerar el tipo de literatura. El cuarto principio fundamental para interpretar la palabra correctamente es tomar en cuenta el tipo de literatura que estamos leyendo en la Biblia. La Biblia es como una mini biblioteca porque contiene 66 libros y cada uno de ellos emplea una forma para comunicar las verdades de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio encontramos muchas leyes. Los escritos de Pablo son cartas y los evangelios son como biografías. Para interpretar correctamente la Biblia es crítico que sepamos que cada tipo de literatura tiene sus propias reglas para leerse y entenderse. Por ejemplo, sabemos que los chistes que aparecen en la sección de chistes de un periódico no pueden tomarse literalmente porque son irreales, exagerados y ridículos. Por otra parte, las noticias que aparecen en la primera plana no son chistes, sino hechos para tomarse seriamente. Otro ejemplo es la poesía. Cuando un hombre le dice a su esposa, mujer, tus ojos son estrellas, sabemos que no podemos tomarlo literalmente porque no tendría sentido. Cada vez que leemos un poema, sabemos que es un tipo de literatura diferente y automáticamente la leemos e interpretamos de otra manera. Nosotros sabemos muy bien cómo interpretar las cosas dependiendo del tipo de literatura que leemos. Por ejemplo, sabemos cómo leer un directorio telefónico, un menú y una carta de amor. Nadie lee un menú como una carta de amor, ni nadie lee un directorio telefónico como un menú. ¿Cómo podemos ver? El tipo de literatura determina el significado de un texto. Por ello, para interpretar correctamente la Biblia, debemos de determinar primero qué tipo de literatura estamos leyendo. Veamos el siguiente cuadro donde se mencionan los tipos de literatura que se usan comúnmente en la Biblia. Gracias, Kariana, hasta ahí. Muy bien. Ok. Entonces, en resumen, lo que se está diciendo aquí es que no podemos interpretar o no podemos leer y sacar el significado o el mensaje de un pasaje sin primero considerar el tipo de literatura. ¿Por qué? Porque no todos los tipos de literatura son lo mismo. Y todos los tipos cada uno de los tipos de literatura tiene eh, un mensaje que quiere expresar. Por ejemplo, las comiquitas o la sección de humor en el periódico tiene la intención de entretener, no tiene la intención de darnos una noticia, no tiene la intención de informarnos y por lo tanto, al conocer el tipo de literatura que es, vamos a poder entender que su propósito es únicamente entretener y no vamos a tomar lo que ahí se dice literalmente, ¿verdad? Si, por ejemplo, nos están contando un chiste donde um, a un señor se le ponchó una llanta y después salió para tratar de repararla y arriba en el edificio estaba un paciente de un manicomio que de repente comenzó a tener una conversación rara con él. Nosotros no vamos a tomar eso literal. Eso significa que nosotros no vamos a leer eso y vamos a pensar que eso es una historia verídica. Nosotros sabemos que no hubo ningún señor que se le ponchó la llanta en el caso de lo que el periódico está hablando, y tampoco hubo un paciente de un manicomio en una parte de arriba del edificio del hospital intentando tener la conversación con este hombre. Sabemos que son personajes ficticios y sabemos que el único propósito de esa literatura es entretenernos. Es todo, nos están contando un chiste únicamente. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que nosotros consideremos
tipo de literatura cuando nosotros leemos la Biblia y sobre todo cuando queremos sacar su significado. Alguien que me ayude a leer estos dos últimos párrafos que se encuentran en la página 16, por favor, incluyendo los títulos arriba, porque ya aquí viene la explicación de lo que nos están diciendo. Tipo o género, características y ejemplos. Tipo o género apocalíptica. Características, dramática, material muy simbólico. Muchas imágenes, contrastes. Los eventos toman lugar en una escala global, frecuentemente narrada en la primera persona por tratarse de la narración de un testigo. Habla de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Ejemplos, Apocalipsis. Tipo o género, biografía. Características. Se trata de la vida de un individuo. El sujeto es muy a menudo puesto en contraste con alguien más. Eventos seleccionados revelan el desarrollo. Ejemplos, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Muy bien, déjame ir a la siguiente página para que puedas continuar leyendo, Aurora. Aquí está. Continúa, por favor. Jesús, no, pero creo que aquí seguía, pastor, del carácter del individuo, ya sea positivamente comedia o negatividad, ¿no? Sí, bueno, para leerlo todo lo puedes leer desde la página 16 ahí, y luego lo cambio para que continúes. Okay. Se trata de la vida de un individuo. El sujeto es muy a menudo puesto en contraste con alguien más. Puesto en contraste con alguien más. Eventos seleccionados revelan el desarrollo. Y ya seguiría para la próxima. Ahora. El desarrollo del carácter del individuo, ya sea positivamente comedia o negativamente tragedia. Saúl, David y Elías. Jesús, Jesús, exposición. Argumentos o explicaciones cuidadosamente razonados, bien organizados, flujo lógico. Los términos son claves, avanza a un clímax lógico. El blanco es el estar de acuerdo en algo y la acción. Las cartas de Pablo, Hebreos, Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 Juan, Judas. Narrativa. Las historias son prominentes. Hay un desarrollo o una secuencia lógica en la historia. Los personajes pasan por un desarrollo psicológico y espiritual. Hay eventos seleccionados para expresar ciertos significados. Algunos eventos se contrastan y comparan. De Génesis a Esdras, Evangelios, Hechos. Oratoria. Una presentación oral estilizada usa la retórica y la oratoria. Una presentación oral estilizada usa la retórica y la oratoria. Se usan citas de otras personas. Se usan usualmente para exhortar y persuadir. Hechos 13:17, Juan 13:17, Hechos 7, Hechos 17:22 al 31, Hechos 22 del 1 al 21, Hechos 24:10 al 21, Hechos 26 del 1 al 23. Parábola, una historia oral breve que ilustra una enseñanza moral. La verdad frecuentemente depende de estereotipos. Presenta escenas y actividades que son comunes en la vida diaria. Invita a reflexionar y autoevaluación.
Segunda de Samuel 12, del 1 al 6. Eclesiastés 9, el 14 al 16. Mateo 13, del 1 al 53. Marcos 4, del 1 al 34. Lucas 15, del 1 al 10, del 1, de Lucas 15, 1 al 16, 13. Hasta ahí, Aurora, gracias. Sí. Muy amable, gracias. Amor, ¿puedes continuar leyendo, por favor? Pastoral. ¿Perdón? Ah, muévele a la página. Ok. Yus, ¿me puedes leer tú? Entonces, mientras Berta resuelve el asunto, donde dice pastoral, si estás, si te es posible, por favor. Ok. Solo me dicen si se oye mal. La que dice pastoral. Correcto. Ok. Literatura que trata con temas rústicos y rurales. Salmo 23. ¿Los digo de una vez o tengo que leer todas? Sí, menciónalos para que sepamos qué tipo de literatura es, esos Ok. pasajes específicos. Ok. Isaías 40:11, Juan 10, del 1 al 18. Entonces, la literatura que trata con temas rústicos y rurales, especialmente con pastores. Es muy descriptiva, se inclina a la acción. Usualmente para la meditación, el énfasis se da entre el pastor y sus ovejas. Una presentación idealizada de la vida, lejos de los males de la urbe o ciudad. Poesía. Textos que son para ser hablados o cantados en lugar de leídos. Hay un énfasis en el orden y el sonido de las palabras, y en imágenes y símbolos. Job, Salmos, Proverbios. Ujú. Déjame cambiar aquí la página rapidito, Yusme, por favor. Adelante. Ok. Dice, apela a las emociones, puede emplear otro tipo de literatura como la pastoral. Se usa en el Antiguo Testamento, incluye el paralelismo. Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Profecía, una presentación autoritativa de la voluntad y las palabras de Dios. Frecuentemente es para la corrección. Se usa para motivar al cambio por medio de advertencia. Predice los planes de Dios en relación a las decisiones del hombre. Isaías hasta Malaquías. Proverbios. Es una declaración corta de una verdad moral. Reduce la vida a categorías blancas o negras. Muy a menudo dirigida a los jóvenes, usa mucho el paralelismo, indica a los lectores el camino del bien y los aleja del mal. Usa metáforas y símiles, expone y ridiculiza los vicios humanos y la insensatez. Se emplea por varios estilos de literatura, especialmente la narrativa, biografía, y el proverbio advierte a los lectores por medio de un ejemplo negativo. Proverbios 24, del 30 al 34, Ezequiel 34, Lucas 18, del 1 al 8, Segunda de Corintios del 11 a 1 al 12, 1. Hasta ahí, Yusme, gracias. Ok. Ujú. Amor, ¿puedes leer tragedia, por favor? Tragedia. Relata la caída de una persona, usa eventos seleccionados para mostrar el camino a la ruina. Los problemas usualmente giran alrededor de un defecto en la persona y sus decisiones morales. Advierte a los lectores por medio de un ejemplo negativo como Lot, Sansón, Saúl, Hechos 5 del 1 al 11. ¿Continúa? Oh, literatura de sabiduría. Una persona mayor de edad relata la sabiduría a otra más joven.
Puede usar parábolas, da observaciones en áreas fundamentales de la vida, como el nacimiento, muerte, trabajo, dinero, poder, tiempo, la tierra, etc. Apela en base a la experiencia humana, como en Job, Proverbios, Salmos 37, Salmo 90, Eclesiastés. Es importante añadir a continuación algunos otros comentarios de los tipos de literatura que encontramos en la Biblia. Hasta Las ahí. epístolas. Hasta ahí. Es importante notar que el autor del estudio nos clasificó los diferentes tipos de literatura y nosotros lo estamos aprendiendo de una manera sistemática. Eso quiere decir que lo estamos aprendiendo de una manera ordenada, por así decirlo. Es decir, que los tipos de literatura se seleccionaron y se describen de una manera ordenada para que nosotros podamos aprender de ellos y podamos reconocernos cuando estamos en la Biblia, cuando estamos leyendo la Biblia. Pero eso no significa que así van a aparecer en la Biblia. De repente vamos a encontrar un caso, como lo es en el de los Evangelios, donde, ay, Padre Eterno. Ok, donde nosotros encontramos, por ejemplo, biografía. En un evangelio vamos a encontrar la descripción de la vida de Jesús, en ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan, de diferentes puntos de vista, por supuesto, pero básicamente se describe la vida de Jesús. Pero también vamos a encontrar en los evangelios parábola. Es decir, que no solamente porque los evangelios son un tipo de biografía, es decir, un escrito que describe la vida de una persona, sino que como se incluye también las enseñanzas de Jesús y Jesús enseñó a través de parábolas, vamos a encontrar en los evangelios parábolas. También vamos a encontrar algún tipo de literatura pastoral, como lo es en el caso de Juan 10, 1 al 18. Ahí lo podemos ver en la pantalla, en la página 17. Vamos a encontrar en los evangelios también, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a encontrar en profecía en algunos casos. Vemos que Jesús cumple un sinnúmero de profecías del Antiguo Testamento y un evangelio que marca eso así fuertemente es el Evangelio de Mateo. Entonces vamos a encontrar ahí un poco de profecías cumplidas y vamos a encontrar, déjenme ver, ¿qué más vi por acá? Vamos a encontrar algún tipo de literatura de tragedia, como lo es, por ejemplo, en el caso de cuando Jesús da el ejemplo de un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca y un hombre necio que edifica su casa sobre la arena. Los dos básicamente tienen una casa, los dos edifican la casa, pero lo que hace la diferencia es que sobre qué la edifican. Entonces enseña que los dos experimentan el mismo tipo de tragedia, vienen las inundaciones, los vientos y golpean contra la casa, pero la casa del sabio permanece porque fue construida sobre la arena, perdón, sobre la roca. Y Jesús describe eso específicamente para dar la enseñanza que así como el hombre sabio edificó su casa sobre la roca y permaneció a pesar de las inundaciones y los vientos, así es toda persona que permanece en sus palabras, que hace sus palabras. Entonces, hay porciones de la Biblia, grandes porciones de la Biblia, donde vamos a encontrar diferentes tipos de literatura. Es decir, no solo porque ya describimos que un evangelio es, vamos a encontrar narrativa también, no menciono eso. Vamos a encontrar oratoria, que es básicamente discurso, ¿verdad? En los evangelios, Lucas y Mateo encontramos el famoso Sermón del Monte, que ocupa aproximadamente de 3 a 5 capítulos, si no me equivoco, de cada evangelio. Entonces es importante que al leer la porción de la Biblia, no solamente identifiquemos
el tipo de literatura de todo el libro o de toda la carta, por así decirlo, porque todo el libro, por ejemplo, va a ser una biografía, como lo ves en el caso de cada evangelio, pero también las diferentes partes de los capítulos que encontramos de algún evangelio va a ser de algún otro tipo de literatura, va a ser una parábola, eh, va a ser alguna narrativa, va a ser oratoria, donde Jesús hace una predicación, un discurso, o tiene la intención de enseñar algo. Va a ser literatura pastoral, y eso lo vamos a ver muchísimo en los evangelios. Así que es importante que tengamos así los ojos bien abiertos cuando estamos leyendo los evangelios, también el libro de los Hechos, que ahí es donde encontramos mucho de diferentes estilos de literatura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, pastor, a mí se me hace como mucho para una clase. Bastante, ¿verdad? Sí, es demasiado porque como que sí, pues al leerlo se lee solamente, pero ya para estar como, ah, se podría decir, descifrando cuando lee uno, pongamos el libro de Mateo, pues van varias de estos, se podría decir, títulos empleados Ujú, y como que ya es muy buena práctica, pero se requiere de tiempo, de ujú. estarlo ejercitando. Exactamente, Aurora. Esa es la mayor parte del aprendizaje. Es cuando nosotros empezamos a leer la Biblia con esto en mente, ¿verdad? Am, es importante quizás, perdonen, estoy aquí batallando con esto. Es importante eh, quizás memorizar la mayor parte de estas clasificaciones para que tengamos una idea quizás general de hacerlo, pero el verdadero aprendizaje va a suceder en la práctica. Todo esto tiene que ver con la práctica. Y entre más leamos la Biblia con este tipo de mentalidad o con este tipo de lente, con este tipo de anteojo, tratando de identificar todas estas cosas que hemos aprendido, más va a formar parte de nuestra lectura y de nuestro estudio de la Biblia. Bueno, yo pienso, por lo menos yo que aprendo las cosas haciendo más que escuchando o más que leyendo, considero que esa es la forma más importante de poder aprenderlo. En realidad, esta clase o cualquier cantidad de clases que tomemos para considerar este tema o este principio, no son realmente suficientes para que forme parte de de la manera como nosotros leemos la Biblia, ¿no? Más bien es la práctica la que nos va a ayudar a hacer eso. Pero sí, definitivamente vamos a hacer algo de práctica, Aurora, pero mi recomendación a largo plazo sería que, que memoricemos o que tengamos alguna notita por ahí donde leemos o estudiamos la Biblia y tengamos los nombres, ¿no? Estas clasificaciones. Y de repente cuando estamos leyendo un pasaje tratemos de identificar. Al principio parece que la cosa va despacio, va muy, muy despacio y quizás nos va a tomar tiempo para leer toda la clasificación y entonces tratar de determinar qué tipo de literatura es el capítulo, los versículos que estamos leyendo en ese momento, pero entre más lo hagamos, más va a formar parte de nuestra lectura y nuestro estudio. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Se pueden mezclar, como decir, este tipo de literatura de sabiduría para a la misma vez podría ser, por ejemplo, eh, una sátira o una tragedia. Ujú. So Claro que puede haber una mezcla de ambos o puede ser una narrativa con am, un tipo de profecía o una parábola también a la misma vez, ¿no? Puede tener más de uno. Claro que sí, lo vamos a ver mucho, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Vamos a ver tragedia, por ejemplo, esos salmos donde dicen, Dios, estréllalos contra las piedras, ¿no? No los dejes vivos. Estamos viendo algún tipo de tragedia. Obviamente el escritor está pasando por un tipo de tragedia
que se siente de esa forma y debemos de aprender a interpretar eso. Pero al mismo tiempo es poesía o prosa, ¿no? Al mismo tiempo puede ser literatura de sabiduría, porque tiene la intención de enseñar, tiene la intención de usar comparaciones que puedan dar una ilustración para que la persona pueda aprender la enseñanza que se está tratando de dar. Entonces, sí, pueden ser varias cosas, no, no va a ser exclusiva, ¿no? De nuevo, nosotros lo estamos aprendiendo de una manera ordenada para que aprendamos a identificar cada uno de los tipos de literatura, pero eso no significa que va a aparecer en la Biblia, sí. En la Biblia va a aparecer, pues, de diferentes formas y hay pasajes donde eh, van a ser parte de varias clasificaciones y no solamente de una. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tengo una pregunta, pastor. Ujú. Sí, adelante. Yo cuando leí el libro por primera vez de Ezequiel, Ujú. ah, como ahí, ¿cómo se considera? ¿Qué género se considera? De Bien, los carros, las de fuego y todo eso, ¿cómo es que se considera? ¿De poético o ya, muy bien. Esa es una excelente pregunta, Aurora, y significa que estás empezando a pensar en términos de las diferentes clasificaciones de literatura. Libros, por ejemplo, como Ezequiel, Daniel, am, Apocalipsis, Isaías, tienen eh, una, una, como una revoltura de diferentes clasificaciones que necesitamos observar cuidadosamente. Por ejemplo, en Ezequiel vamos a encontrar historia, porque está narrando algunos sucesos que sucedieron alrededor del profeta Ezequiel. Vamos a encontrar biografía, porque habla acerca de su vida, habla acerca de su relación con Dios, habla acerca de lo que era importante para el profeta, lo que no era importante. Creo que va a mencionar algunos de los reyes con quienes tuvo que lidiar, si no me equivoco. Pero vamos a encontrar también profecía porque era un profeta y Dios le permitió tener ciertas visiones. También vamos a encontrar literatura apocalíptica porque muchas de las cosas que se mencionan en el libro de Ezequiel tienen que ver con cosas futuras que están por cumplirse, pero que de alguna manera, ¿dónde está literatura apocalíptica? Está en el principio. También tiene narración, Tiene tiene, narración, tiene sí, visiones y tiene alegorías también. claro, exactamente. Vamos a encontrar una riqueza de tipos de literatura, o sea, tiene material apocalíptico, por ejemplo, vamos a encontrar muchos símbolos dentro del libro de Ezequiel, de Daniel, y obviamente necesitamos aprender a cómo interpretar eso, a cómo sacar el significado de lo que quiso comunicar. Y también tiene que ver con una escala global, ¿no? Esa frase es interesante porque a veces se está refiriendo a una escala global, pero por ejemplo se está refiriendo a todo el reinado de Israel. O sea, se está refiriendo a todo el mundo conocido, pero cuando ya estamos hablando de Apocalipsis, ya es una escala global más amplia porque ya se está tratando con toda la tierra, ¿no? Con toda la humanidad. Entonces, vamos a tener que tener cuidado con eso. Am, en Hechos también hace referencia a esta escala global donde dicen todas las personas, y cuando ellos dicen todas las personas, eh, como que da a entender como que, por ejemplo, hay un lugar, creo que es en una carta, déjenme enseñárselos, a ver si lo encuentro para que nosotros tengamos una idea. Es,
Aquí está, es Romanos 15:19, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente. Siempre me gusta buscar los versículos porque de repente puedo equivocarme y no me gusta inventar con la palabra de Dios, o me gusta más hacer referencia específica leyendo el texto. Dice, mediante poderosas señales y milagros por el Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio por todas partes hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar las buenas noticias donde Cristo no se ha conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. Cuando el apóstol Pablo dice todas las partes, uno puede concluir, bueno, pues ya predicó a todo el mundo, ¿no? O sea, él dice a todas las partes. Am, pero como es literatura que está hablando en términos de una escala global, pero también ellos tenían limitado conocimiento del mundo en su totalidad. O sea, no es como ahora. Ahora nosotros sabemos que hay una China, sabemos que hay una Asia, sabemos que hay una Europa, sabemos que hay, por ejemplo, eh, las islas del Caribe, ¿no? Sabemos que en África, en Sudáfrica, hay un sinnúmero de naciones, Zimbabue y algunas otras naciones donde se habla francés, se habla inglés. Ellos no sabían eso. Cuando ellos dicen cuando el apóstol Pablo dice en todas partes aquí, sí está hablando en una escala global, pero se está refiriendo más al mundo que ellos conocían, a los lugares que ellos conocían. Para el apóstol Pablo esto era todo el mundo, pero obviamente no llegó a las Américas, ¿verdad? Porque no tenían conocimiento de las Américas, no sabían que las Américas existían. Entonces, eso nos puede ayudar a entender ese detalle que al leerlo así, apresuradamente se nos puede pasar. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pastor, yo tengo otra pregunta. Ujú. Ah, cuando dice Eliseo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea cuántos están con nosotros. ¿Eso ahí cómo se define? Ujú. Eso sería una narrativa, pero también puede ser una biografía. Creo que se encuentra en Primera de Reyes. Déjenme buscarlo. Creo que es Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 6:17. Am, Aquí está. Sí, estoy en la versión internacional, sí. Segunda de Reyes 17. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto lo podemos clasificar como hay biografía aquí, está hablando de la vida de Eliseo en Segunda de Reyes. No solamente es Eliseo, es importante notar eso, ¿verdad? Pero las porciones que mencionan de Eliseo nos están contando acontecimientos de la vida de Eliseo, por lo tanto es biografía. Lo encontramos aquí en la página 16. Yo les voy a mandar el material para que lo tengan a la mano. También tenemos narrativa. Las historias son prominentes. Hay un desarrollo o una secuencia lógica de la historia. Nosotros nos damos cuenta, tanto en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, cómo la historia del pueblo de Israel se va desarrollando en los tiempos de los reyes. Entonces encontramos narrativa. ¿Qué más encontramos? Déjame ver. Encontramos profecía, obviamente, porque Eliseo era un profeta.
y muchas de las cosas que dijo eran profecías de parte de Dios para los reyes de su tiempo o para el pueblo en su tiempo. Creo que en Primera de Reyes también vamos a encontrar tragedia en el sentido de la caída de ciertos reyes o de ciertos pueblos que de alguna manera vivían en contrario a la voluntad de Dios y se describe o se narra su caída, ¿verdad? Entonces sí vamos a encontrar varios elementos ahí del tipo de literatura. Ujú. No sé si eso contesta la pregunta. Como que siento que quería saber un poquito más, Mm. perdón, del evento. Ok. De lo que estaba diciendo el Señor. Ajá, ¿va incluido lo que nos está mostrando ahorita o ya fue solamente lo que nos acaba de explicar? Sí, bueno, sería lo que les acabo de explicar con el propósito de identificar el tipo de literatura que es para poder entonces sacar su significado. Porque si yo lo leo en la Biblia, entonces puedo llegar a la conclusión, por ejemplo, de que eso debería de suceder así, ¿no? Y no digo que no suceda, ¿no? De repente Dios abre nuestros ojos espirituales y nos ayuda a entender cosas que nosotros no podemos entender con nuestra mente humana o nuestros ojos humanos. Obviamente eso es verdad y se menciona mucho de eso en el Nuevo Testamento. Pero creo que una de las cosas que está enseñando el escritor aquí de Primera de Reyes en el capítulo, perdón, Segunda de Reyes, en el capítulo 6, es que Dios estaba con Eliseo. ah, que Dios estaba con él, que Dios lo guardaba, que Dios lo ayudaba. Eso, ¿no? Que el mensaje central, por lo menos de estos versículos alrededor del 17, es que eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Porque en este caso, casi todo el pueblo era en contra de Eliseo. Tanto Eliseo como Elías profetizaban en contra del pueblo a causa de su maldad y el pueblo se volvía en contra de ellos. Entonces el mensaje es: Dios está contigo. Dios está ahí para ayudarte. Dios tiene peleando a tu favor, aunque tú no lo veas, aunque no lo puedas ver. La famosa canción, ¿no? Aunque no pueda ver, está sobrando. Creo que ese es el significado de este pasaje, Aurora, y lo podemos ver identificando el tipo de literatura que es, ¿no? ¿Quién era Eliseo? Pues era un profeta de Dios, era un siervo de Dios, era una persona que hablaba las palabras de Dios, que comunicaba el mensaje de Dios al pueblo y que recibía oposición a causa de hablar a favor del Señor o hablar la palabra del Señor. Y entonces, en medio de esa oposición, en medio de esa adversidad, Dios estaba con él. Eran más los que estaban con ellos que los que estaban en contra de ellos. Y esa es la enseñanza que nosotros podemos sacar al ver esta narrativa, ¿no? De que Dios estaba con él. Ujú. Muchas gracias, pastor. Así ya entiendo más cómo darle el circulito a lo que cuando pregunto me gusta, entiendo más. Cuando pregunto ya sé lo que el entorno que del el cual nos cuando nos pregunta ya como es algo nuevo para mí digo, necesito saber un poco más para saber en qué es en lo que se tiene que aplicar. Gracias. Claro, claro que sí, de nada, Aurora. Gracias a ti por preguntar. Es un libro histórico, pero que narra, o sea, narra la historia y podemos saber que es histórico, que es narración porque tiene, por ejemplo, la palabra luego, después, tiene los elementos de una narración. Exactamente, Cuando leemos los versículos, tiene como los sucesos en orden. exactamente. Sí. Realmente en este tipo de libros, Primera y Segunda de Reyes, vamos a encontrar varios de estos elementos. Va a ser narrativa, va a ser historia, va a ser am, profecía, va a ser biografía. En algunos casos va a ser un poco apocalíptico porque hay símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso donde a Oseas se le pide que se case con una prostituta, ¿no?
Y ahí vemos los diferentes símbolos que está haciendo, ¿no? O sea, cualquiera podría decir, bueno, pues entonces eso está bien, la Biblia lo enseña, ¿no? Pero ese no es el punto del mensaje, ese no es el punto del por qué. A través de la vida de Oseas, Dios está ilustrando su amor, su misericordia y su constante deseo de que el pueblo le corresponda al Dios darle su amor, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien de repente lo hiciera y los dos están siendo regenerados por Cristo, pues claro, no tendría nada de malo, obviamente, ¿no? Pero así hacerlo así de repente, como sucedió en el caso de Oseas, era una ilustración, era una figura de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Lo que le estaba diciendo es, ustedes están practicando adulterio espiritual, ¿no? O sea, se están adulterando, se están prostituyendo con otros dioses. Ustedes tienen esposo, ustedes tienen un dios. Hablando figurativamente, ustedes tienen esposo hablando figurativamente, hablando con símbolos. Sin embargo, ustedes han ido y han creído en otros dioses. Entonces se han prostituido, lo cual es una cosa muy, muy seria, ¿no? Ante los ojos de Dios. Pero la idea es eso, es crear símbolos, hablar de símbolos para que se pueda entender el mensaje, y eso se usa mucho en la profecía, ¿no? Ya. ¿Alguna otra preguntita? Sí, yo sí, pastor, tengo otra Ujú. pregunta, disculpe. No tienes que pedir disculpas. Para eso estamos. Sí, para entender un poco más esto, ¿por Ujú. qué ahí donde dice sátiro o satire? ¿Cómo lo Sátiro, leímos? tiene un acento en la A. Ajá, sátiro. Ah, Eso, a mí sí me podría explicar un poquito más acerca de eso para entender cuando leo. sátira, sí. Sátiro. Sí, claro. Vamos a ver el significado de la palabra. Elías. Ujú. No, no. Entonces veamos, la sátira es un recurso literario y artístico que utiliza el humor, la ironía, la burla, la exageración, la parodia La última Elías. o la Oh, cat- caricaturización para criticar o ridiculizar a personas, ideas, instituciones o situaciones, generalmente con el objetivo de exponer sus defectos o incoherencias y provocar una reflexión crítica. Un ejemplo de literatura sátira, por ejemplo, va a ser este. Salmos 2:4. Y podemos leer otros versículos vamos a leer desde el 1. Dice, estamos en Salmos 2, del 1 al 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¿alguien recuerda a qué se está refiriendo? Miren, esto es poesía, esto también es literatura sátira, ahorita vamos a ver por qué, pero también es profecía. ¿Saben de quién se está profetizando aquí? ¿Alguien tiene alguna idea de quién se está profetizando? ¿No? Ok, De ahorita Jesús, de su ungido. de Jesús, de su ungido. Y ahorita lo vamos a ver, pero sigamos leyendo y veamos por qué es literatura sátira. Porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El 4 aquí está. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
Dice que Dios se reirá de ellos. Está básicamente ridiculizando los esfuerzos humanos, el poder humano que se levanta en contra de Jehová y contra de su ungido. Está ridiculizando a los reyes de la tierra. Dice literalmente que se reirá de ellos. Pero no siempre nos va a decir, pues Dios está riendo o la persona principal de quien se habla, digamos Jesús o alguno de los profetas está riendo. No, sino que va a usar formas de ridiculizar a las personas, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, sería, busquemos Proverbios y regresamos aquí al Salmo 2. Veamos el caso de Job. No, lo quiero ver en Proverbios. Aquí está. Aparece 62 veces en el libro de Proverbios. Aquí está, una ilustración un ejemplo muy bueno. Dice, Proverbios 7:22, al punto se marchó tras ella. Está hablando del joven varón que va detrás de la prostituta, ¿verdad? De una mujer que se prostituye. O de una mujer casada que intencionalmente sale para buscar amores ajenos. Eh, Dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey. Fíjese el lenguaje que está usando el, el, el rey Salomón aquí en Proverbios. Dice, como el buey va al degolladero y como el necio a las prisiones será castigado. Está ridiculizando básicamente al necio que toma la decisión de ir tras una mujer o tras una persona de esa clase, ¿no? Esa es una forma de ridiculizar, es un tipo de literatura sátira. Pero vamos de regreso a Salmos 2. Estábamos hablando que aquí había diferentes tipos de literatura. Encontramos sátira cuando dice que el Señor se burlará de ellos, el que mora en los cielos se reirá. Pero veamos dónde es que encontramos también esta profecía o dónde se hace referencia a esta profecía. Está. Hechos capítulo 4. Este es al inicio de la iglesia donde, si no me equivoco, creo que es Pedro y Juan quienes son encarcelados, la primera vez que son encarcelados, los azotan, los dejan ir eh, porque temían al pueblo y entonces la iglesia reunida comienza a levantar una oración. Y dice el versículo 5, Hechos 4, versículo 5, dice, aconteció al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron con qué potestad o en qué nombre han hecho esto. Déjenme cambiar a la nueva versión internacional, por favor. Debía haber hecho esto al principio. Ok. Hicieron, versículo 7, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarles, ¿con qué poder o en qué o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernadores del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado.
Versículo 10. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado, perdón, por Dios. Muy bien, y entonces la iglesia después se reúne y ora de esta forma. Ora de esta forma, el versículo 25. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y esta es una referencia específicamente del Salmo 2, capítulo 2, versículos 1 al 2. Entonces, aquí encontramos una profecía. Obviamente es importante cuando vemos profecías, sobre todo en los salmos, es importante darnos cuenta de dos cosas. Primero, eh, no es como que David aquí al escribir y al pronunciar las palabras, me imagino que las pronunció antes de escribirlas, pero al escribir las palabras eh, de Salmos capítulo 2, no es que él sabía que estaba profetizando y que estaba dando una profecía, él estaba hablando de circunstancias específicas que estaban sucediendo en su tiempo y probablemente estaba hablando de alguna situación donde él se veía rodeado, amenazado o aún reyes que no eran del pueblo de Israel estaban haciendo como un complot, como haciendo planes en contra de él, porque David fue un ungido de Dios, fue un rey de Dios. Pero en la misma escritura, y lo podemos ver ya porque el Nuevo Testamento en el libro de los Hechos se hace referencia, lo reconoce como literatura profética y ellos se dan cuenta que en su tiempo se está cumpliendo eso que dijo el profeta David. Aquí, cuando ellos oran, están reconociendo que esas palabras se dieron para el tiempo de David, para David que era rey en ese momento y que las naciones de la tierra estaban confabulando o estaban planeando, estaban haciendo un complot en contra de él, pero que esas palabras también se aplican al Señor Jesús, cuando los reyes de la tierra, cuando los gobernadores romanos, cuando los fariseos aún de mismos líderes del pueblo de Israel, pues se ponen de acuerdo y conspiran en contra del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces es importante tomar eso en cuenta. Esta parte de Salmos 2, regresando a la pregunta de sátira, es una literatura tanto poética como profética y sátira, ¿verdad? Porque hay una burla, hay una ridiculización de, de los reyes de la tierra, de los príncipes que se mencionan aquí, pero también fue dada para hablar de un suceso que iba a suceder en el futuro cuando los reyes y los líderes religiosos se iban a levantar en contra de el ungido que viene siendo en los tiempos de los hechos el Señor Jesús y el único ungido que habrá desde ahí, desde ese tiempo. Ya no habrá ningún otro ungido más que el Señor Jesús. Iba a decir otra cosa. Y la misma situación, o sea, la misma actitud de Dios aplica. O sea, porque la idea era matar a Jesús, era eliminar a Jesús y lo que terminaron haciendo es exaltando a Dios y llevando a cabo lo que Dios ya había planeado desde antes, desde el principio de la creación. ¿Ok? En eso consiste una literatura sátira. Tiene sentido eso. A veces cuando llamamos a una persona sátira, estamos pensando en una persona burlona, en una persona como que ridiculiza a otros, ¿verdad? Y no es que Dios sea así. Dios no es que se esté burlando de las personas por burlarse, pero Dios se burla de una actitud rebelde, orgullosa, de una actitud donde el ser humano pone sus fuerzas y su dependencia y su fe en sí mismo
o como en el caso de los salmos, en sus carros de caballo, en su ejército, en su poder, pues sin considerar realmente quién Dios es, ¿no? Es realmente una imagen ridícula el pensar que el ser humano algún día le puede hacer frente a Dios con sus armas tan débiles. Es ridículo y eso es lo que el autor está tratando de comunicar, ¿no? Es un enfrentamiento ridículo. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a terminar entonces ahí. Lo que vamos a hacer es, para tarea, es lo siguiente. Les voy a compartir el material del principio número 4 en unos minutitos en el grupo para que lo vuelvan a leer. No tienen que leerlo todo, pero por lo menos repasar esta parte donde nos quedamos, hasta donde dice literatura de sabiduría. Am, y van a buscar tres pasajes, quizás pueden ser los pasajes más favoritos o más conocidos por ustedes, tres pasajes que ustedes conozcan más o que han escuchado, ¿verdad? Si es algo, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, bueno, yo creo que los tres, procuren que no sea así como un versículo solamente, aunque eso es válido, ¿no? O sea, de repente podemos estudiar un versículo, am, pero yo digo que sería un versículo que por lo menos desarrolla una idea completa. Eh, Recuerden lo que estábamos hablando del contexto de un pasaje, ¿no? Que sabemos que lo que viene antes y después es el contexto de un pasaje, porque como que la idea continúa, ¿no? Si está hablando, por ejemplo, del pecado, como que la idea del pecado continúa. Entonces, que no sea tampoco muy largo, porque no quiero que trabajen mucho. La idea es que sus mentes estén así como relajadas y puedan absorber la información y el aprendizaje en vez de que carguen la mente, la frustren y de repente no retenga nada, ¿no? Entonces, yo diría algo moderado entre unos, no sé, unos 5 o 7 versículos. Entonces, ustedes eligen el pasaje, lo identifican, no tienen que escribir todo el pasaje, pero sí escribir la cita y después abajo de la cita van a escribir eh, mínimo uno o dos tipos de literatura que el pasaje incluye, ¿verdad? Recuerden que en un pasaje puede haber diferentes tipos de literatura o en un libro puede haber diferentes tipos de literatura y mientras uno puede ser una narrativa, otro puede ser una oratoria, otro puede ser una biografía, todos de alguna manera son parte del mismo libro. ¿Ok? ¿Alguna preguntita? Déjenme enviar esto de una vez para que la tenga. Muy bien, acabo de enviar el material, lo van a tener ahí en WhatsApp. Ese material se puede bajar y ustedes lo pueden archivar en su teléfono. Mi recomendación es que hagan eso con ese y con todos los materiales, ya que eh, de repente, no sé, se pueden perder como todos los mensajes de del grupo, aunque si de repente me lo piden, pues yo se los puedo enviar y les puedo enviar todo el material también. Am, entonces, lo que vamos a hacer de tarea es que vamos a elegir tres pasajes de la Biblia, quizás los que más conocemos o los pasajes favoritos que tengamos, si ese es el caso, y vamos a identificar qué tipo de literatura es y si incluye
varios tipos de literatura. Entonces vamos a poner por lo menos 1 a 2. Si ustedes identifican 3, pues gloria a Dios, pongan 3, ¿verdad? De nuevo, no tienen que escribir todo el pasaje, solamente la cita del pasaje, y abajo escriben solamente el nombre. Mi recomendación es que no vayan inmediatamente a identificar el nombre del tipo de literatura. Por ejemplo, este suena como proverbio, entonces voy a poner proverbio y ya, sí, rápido, ¿no? Tome el tiempo de leer la descripción de lo que es un proverbio o de lo que es profecía. Si usted piensa que es profecía o es sátira, tome el tiempo de regresar al material y leer para ver, para verificar si es que eso es así, ¿no? De repente ya leyendo la descripción puede ser que no lo sea. Entonces, por lo menos leamos una vez antes de clasificar el pasaje y de nuevo solamente podemos la clasificación es profecía, es proverbio, es tragedia y ya, ¿sí? Para 3 pasajes. El pasaje, la cita del pasaje, perdón, digamos, Primera de Reyes 5 del 3 al 4, perdón, del 3 al 7, ¿no? 5 versículos. Y después abajo le vamos a poner narrativa, biografía, porque habla acerca de la vida de una persona, y profecía, ¿no? Porque está dando una profecía. Y listo. Eso sería todo. Creo que cabe dentro de una página. Y al igual que las demás tareas, pueden sacarle una foto y me envían la tarea, ¿sí? Si por alguna razón, y esto lo menciono para nosotros que estamos aquí tomando la clase, pero también lo menciono para las personas que la están tomando por Zoom y que van a escuchar todos los comentarios que hacemos, es que si por alguna razón alguien está atrasado un poquito con las tareas, recuerden lo que hablamos hace unas clases atrás, que no estamos necesariamente interesados en cumplir con requisitos o tareas por cumplirlos, ¿verdad? Lo que nos interesa es que aprendamos y que ustedes puedan usar esto en su diario estudio y lectura de la Biblia, que esto les pueda ser una herramienta para conocer mejor la Biblia y para poder interpretarla mejor. Ese es el punto y la meta de todo esto. Si nos tomamos, por ejemplo, 7 semanas, ¿no? O 10 semanas, pero al final de cuentas lo hicimos así muy rápido y no aprendimos y no nos tomamos el tiempo de analizar, pues entonces se pierde el propósito y ese no es el propósito. O sea, no es cumplir con tareas solamente por cumplirlo, sino que nos tomemos el tiempo, aprendamos. Claro que para aprender, pues hay que aplicarnos, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo, hay que leer, hay que estudiar, obviamente. Pero si después de hacer eso todavía estamos como batallando un poquito, entonces nos detenemos un poco, contestamos preguntas, pedimos ayuda, pedimos explicación de algo que no entendemos para que entonces lo entendamos y lo podamos usar. Ese es el propósito de la clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta antes de que nos despidamos? ¿No? Muy bien. ¿Alguna petición de oración que tengan algunos de ustedes antes de que nos despidamos? ¿No? Bueno, ya se hizo una cosa cómica en Berwin, pero siempre les digo, no hablen todos al mismo tiempo, por favor, uno a la vez y ya se ríen, pero am, Que podamos aprender esto, que podamos realmente, hay que orar para que podamos poderlo entender, porque hay muchas sí son un poquito como complicadas, se pueden confundir, como la poesía, eh, la, bueno, no sé, pero ahí se puede, yo confundo a veces con el otro. So, sí, para que puede lo suceder. podamos. Que Ajá. Dios nos dé mucho entendimiento porque son muchas cosas y necesitamos el entendimiento de Él, de verdad. Amén, claro que sí. Y Dios está dispuesto a ayudarlo, o sea, nosotros podemos orar por esto, podemos orar por esto, de hecho, debemos de orar
Debemos de orar que Dios nos ayude a retener, a aprender, que su Espíritu Santo nos recuerde. Y también recordar que esto es un proceso, o sea, no querramos así como aprenderlo ya todo, ¿no? Toma tiempo. Pero lo bueno de esto es que nuestra mente por alguna razón está diseñada así. Entre más usted hace algo, más experto de eso se convierte. Más fácil lo va a hacer en el futuro, más ágil, más lo va a entender. Así es como nuestra mente está diseñada. Entonces, aunque ahora sea difícil, aunque ahora acometamos errores, aunque ahora pues batallemos y a veces hasta a lo mejor nos cansemos o nos frustremos, hagámoslo, hagámoslo, porque va a tener un impacto tremendo en nuestra vida espiritual. Pareciera que no, pero sí, hermanos, sí. Nada más dígame a mí, o sea, yo cuando estaba en el seminario, eh, yo me frustraba, hermano, y a veces hasta me dan ganas de llorar. Y vamos a un paso sumamente moderado, creo que es menos de moderado, ¿no? Y allá no, o sea, allá era exigencia y tiene que cumplirlo para cierto tiempo y si no lo cumple, pues ni modo, va a reprobar la clase. Y me frustraba mucho, pero ahora que estoy preparando sermones, estudios cada semana, que cada semana estoy buscando a Dios para saber qué compartir, qué hablar de parte de Él a su pueblo, me doy cuenta de la necesidad que tenía yo de esto, ¿no? Y me doy cuenta de la bendición, o sea, lo puedo ver claramente, o sea, ahorita es que yo me doy cuenta el motivo, la razón por la cual Dios me hizo pasar por todo ese proceso. Entonces, no ceda, no abandone el proceso, por muy difícil que sea, que no le gane el enemigo tentándole que, pues no, de todas maneras eso pues ni se va a aprender, ¿no? O sea, eso es para los pastores, ¿no? No, usted puede hacerlo, con la ayuda de Dios lo puede hacer. Con la ayuda de Dios usted puede salir adelante. Con la ayuda de Dios usted puede aplicar esto en su propia lectura, en su propio aprendizaje de la palabra. Y bueno, en algún momento, cuando Dios abra puertas para que usted pueda hacer de bendición a otras personas, perdón, y enseñándole las palabras de Dios y la palabra del Señor, pues esto le va a ayudar muchísimo. Pero esfuércese, dedíquese, saque el tiempo, ¿verdad? Y Dios se va a encargar de ayudarle. ¿Ok? Así que un pequeño consejo ahí para motivarle y decirle usted puede, ¿verdad? Sobre todo porque el Señor está con nosotros, usted puede. Amén. Amor, ¿por qué no nos diriges tú en oración, por favor, y oras por eso que tú y Cariana mencionaron? ¿Sí? Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque nos permites poder estudiar, Señor, tu palabra. Sabemos, Padre, que no es fácil, Señor, pero también sabemos, Padre, que al final del camino, Señor, obtendremos la victoria, Señor. Que si somos persistentes, Señor, tú escribiste parábolas, tú escribiste poesía, tú hiciste todo esto, Señor, porque eres el dueño de la sabiduría, Señor, y quieres enseñarnos a través de ella, Señor. Pero también quieres que nos seamos persistentes, quieres que, Señor, busquemos los tesoros escondidos que tiene tu palabra, Señor. Ayúdanos a no desfallecer, Señor. Ayúdanos a mantenernos enfocados. Ayúdanos, Señor, a ser persistentes, Señor. Señor, a seguir tocando tu puerta, Señor, hasta que tú abras la sabiduría de nuestro entendimiento, Señor. Hasta que podamos entender, Señor, el tipo de literatura, Señor, que tú escribiste, Señor, en tu palabra, para que podamos, Señor, instruir a otros, para que podamos seguir enseñando a otros, Señor, y que podamos entenderlo, Señor, que podamos digerirlo, Señor, que, Padre, eventualmente eso se haga, Señor, como un hábito, que podamos, Señor, entenderlo de tal forma, Señor, que podamos ver las maravillas y todos los tesoros que tienes escondidos, Señor, a través de tu palabra. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas, Señor, a no desfallecer, a seguir adelante, Señor. Ábrenos, Señor, nuestro entendimiento y pon un poquito de sabiduría, Señor, esa sabiduría que viene de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Mientras empezábamos a orar, se me vinieron a la mente las palabras de Josué 1, 8 y 9. La Reina Versión Valera, la versión Reina Valera dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La nueva versión internacional dice, recita siempre el libro de la ley. Es decir, proclámalo, dilo, ¿verdad? Y medita en él de día y de noche. Cumple. ¿Cuándo debemos de meditar en él? Día y noche. De día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y está hablando de tener éxito en el contexto de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? O sea, no tener éxito en lo que yo quiero, en lo que a mí se me ocurre. El contexto del libro de Josué es continuar la obra que Dios empezó a través de Moisés, introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida y establecer un pueblo eh, bien dispuesto para el Señor. En los términos para nosotros como iglesia de Cristo es en edificar la iglesia del Señor, ¿verdad? Y una de esas maneras de cómo edificamos la iglesia del Señor es enseñándole la palabra. Versículo 9. Así prosperarás y tendrás éxito. Yo te lo he ordenado. ¿Quién se lo ordena? ¿Quién se lo ordena? El Señor. El Señor. O sea que es una orden. No es así como que si tú quieres, si tienes tiempo, si te dan ganas. Yo te lo ordeno. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. ¿A dónde lo acompañará el Señor? El Señor Dios. Donde quiera que A vayamos. donde quiera que vaya. A donde quiera que vaya. Así que mi hermano, mi hermana, sea fuerte, valiente, esfuércese. El Señor le dará éxito y estará con usted en todo lo que, a donde quiera que usted vaya. ¿Ok? Dios les bendiga, que pasen una excelente noche. Como siempre, un placer, un gusto pasar este tiempo con ustedes. Bendiciones. Chao. Chao, No buenas se te, noches. no se le olvide de parar de grabar. Ah, buenas noches. Buenas noches. Gracias, amor.